Soy Beatriz, coordinadora de la licenciatura en Psicología en la Universidad Marista. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de webinars que nos van a proporcionar mucho aprendizaje. En esta ocasión vamos a escuchar a la licenciada Perla de la Concha. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el área organizacional, es psicóloga y nos va a deleitar con un webinar que lleva por nombre Las habilidades que solicitan los empleadores en el siglo XXI. Espero lo disfruten. Bienvenida, maestra, bienvenida. Hola, soy Perla de la Concha, licenciada en Psicología, y el día de hoy les voy a hablar de las habilidades laborales del siglo XXI. Antes de este siglo, durante el siglo pasado y mucho tiempo atrás, nos decían qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, y a veces con bachillerato era suficiente para poder empezar a trabajar. Después fue una licenciatura algo como muy requerido, y hoy en día desafortunadamente el título no es suficiente. El título y la cédula de licenciatura no son suficientes. Muchos estudiantes y muchos candidatos que yo entrevisto, me dedico al área de recursos humanos, me preguntan, ¿qué hago saliendo de la carrera? ¿Me pongo a estudiar una maestría o qué? ¿Qué habilidades son las que hoy en día necesita como el mercado laboral? Yo les diría que son varias cosas. Hoy vamos a hablar de 8 habilidades que les traigo muy en concreto, pero antes de eso les diría, antes de estudiar una maestría, terminemos la licenciatura y pongámonos a trabajar un poco antes de estudiar una maestría y pongámonos a practicar estas competencias que hoy vayamos a revisar. Esto es lo que los empleadores del siglo XXI nos piden como competencias o habilidades básicas. Y quisiera empezar con la primera, que es aprender a aprender, en donde uno dice, ¿qué es esto de aprender a aprender? Es muy importante que nosotros sepamos, primero que nada, el autoconocimiento, que hagamos incluso un FODA de nosotros mismos. ¿Qué es un FODA? ¿Qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas tenemos de manera interna y cómo vemos nuestro entorno? ¿Qué otra cosa es importante en aprender a aprender? Que nosotros sepamos cómo estamos aprendiendo nosotros, cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Identificar las propias necesidades de aprendizaje. Es decir, si yo estoy saliendo de una carrera, de una licenciatura, pero dentro de esa licenciatura hay diferentes áreas. Y dentro de esas diferentes áreas hay diferentes habilidades a las que yo me quiero dedicar. Tengo que identificar exactamente mis propias necesidades de aprendizaje y utilizar también, saber utilizar diferentes estrategias de aprendizaje para alcanzar esos objetivos. Hoy en día los jóvenes son muy buenos aprendiendo toda esta parte de buscar recursos de manera digital. Pero ¿qué está haciendo falta? También saber cómo están aprendiendo y buscar información de manera continua, no solo de manera digital, también de manera presencial. Hablo en libros, hablo en entrevistas, hablo en encuestas. No todo es digital. Entonces, la habilidad de aprender a aprender se refiere a la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades de manera autónoma y eficiente. Es decir, no tengo que esperar a que el profesor me diga o a que el jefe me diga, esto es lo que hay que hacer, copia esto, haz esta lista, haz este cuadro. Ojo, es lo que estamos viendo hoy en día. Incluso en aulas o hasta en la vida laboral, de repente nos encontramos, es que no me dijiste que tenía yo que hacer eso. Ya no podemos hacer, o sea, ese tipo de habilidades ya nos superaron. Tenemos que ser capaces de aprender a aprender de manera eficiente y autónoma. Que nosotros sepamos exactamente dónde buscar la información que necesitamos, pero para eso también necesitamos saber cómo
cómo estamos aprendiendo nosotros de manera personal. La siguiente habilidad va de la mano, y por eso la puse en ese orden, va de la mano con el manejo de información. ¿A qué le llamamos manejo de información? Consiste en la habilidad de buscar, seleccionar, evaluar, organizar y utilizar información proveniente de diferentes fuentes digitales y no digitales. ¿Qué implica esto? Sí, saber usar motores de búsqueda de manera efectiva, lo cual a veces no está sucediendo, y ojo, no sucedía con generaciones anteriores, ¿sí? Es decir, si nosotros nos vamos al siglo pasado, pues las generaciones, incluso la de nosotros, pero sobre todo las pasadas, pues no tenían internet, por lo tanto no conocían un motor de búsqueda, por lo tanto no saben buscar en internet, por eso no significa que no sepan buscar esa información. Hoy en día sí tenemos esos motores de búsqueda, pero no necesariamente los estamos usando de manera efectiva. Nos vamos a buscar lo primero que nos aparece y no estamos distinguiendo entre fuentes confiables y no confiables. No estamos sabiendo usar los recursos no digitales de forma adecuada. Y una de las cosas más importantes que no les puse aquí, no sabemos citar de manera adecuada. El que nosotros tomemos información de cualquier fuente y no la sepamos citar, y, ojo, incluso si es inteligencia artificial, se puede citar de manera en formato APA o en como nos los estén pidiendo. Es muy importante. Eso es lo que está faltando hoy en día en algunas cosas laborales. Estamos sí manejando información, pero no estamos sabiendo utilizarla de manera adecuada con los motores de búsqueda efectivos y sobre todo distinguir esta parte de fuentes no confiables y confiables. Aquí, ¿qué es lo que yo diría o por qué es muy importante que en el siglo XXI ustedes, jóvenes que van a salir apenas a este campo laboral, lo sepan? Porque en ese sentido ustedes tienen que coachar a las generaciones anteriores. Es muy fácil que ellos digan, ay, mira, es que aquí en internet dice que se va a curar la diabetes, que ya encontraron el método. ¿Es una fuente confiable? ¿No es una fuente confiable? Tenemos que aprender a distinguir toda esa parte. Bien. Siguiente habilidad, comunicación. Se oye muy básica, se oye como una habilidad que desde siempre ha estado, y sí, desde tiempos inmemoriales pues se ha comunicado el ser humano, pero ahorita ¿qué nos está exigiendo el mercado laboral? Habilidad de expresar ideas y pensamientos de manera clara y asertiva. Esto es básico, chicos. Clara y asertiva. Incluye comunicación escrita, oral y visual. ¿A qué nos referimos? Hay etiqueta para mandar un correo. Hay etiqueta para mandar un correo institucional. Hay etiqueta para mandar un WhatsApp. Pero no se lo voy a mandar igual a mi jefe, que a mi amigo, que a mi mamá o que a un compañero de trabajo. Hay reglas en los chats de trabajo. Todo esto tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con la comunicación clara y asertiva. Implica, ¿qué implica la comunicación de este estilo? 3 cosas. Escucha activa, lo cual, aunque se escucha como muy fácil o se escucharía como muy lógico, si me estoy comunicando tengo que escuchar a la otra persona, no está sucediendo en la realidad. Incluso en una entrevista de trabajo te puedes dar cuenta que el candidato no te está escuchando de manera activa. Ojo, lo grave es que a veces es el reclutador el que no te escucha de manera activa. Entonces, cuando nosotros salimos al campo laboral y tratamos de poner en práctica esta habilidad de comunicación, es importante que tengamos esta parte de respeto y tolerancia. ¿Cuántas veces vamos a cualquier lugar y tenemos que repetir hasta 3 veces
lo que queremos porque el otro no nos está escuchando. Y a lo mejor le digo, una hamburguesa con un refresco. ¿Qué refresco, Coca? Sí. Y pasan 2 segundos. ¿Qué refresco, Coca? Sí. Te sigo tomando tu orden. ¿Qué refresco, Coca? Llega un momento en que dices, pues que sí. Eso nos habla, no hay escucha activa, no hay respeto, no hay tolerancia, no hay empatía. Pero nosotros aquí es cuando eso también lo estamos evaluando como recursos humanos. Eso también lo están evaluando los empleadores y eso también es una de las habilidades básicas que vamos a necesitar en este siglo, o que estamos necesitando en este siglo XXI. Otra que les diría dentro de la parte de comunicación, seamos auténticos. La autenticidad es básica. Si nosotros, por no querer dar a lo mejor una respuesta que podamos pensar que es inadecuada, dejamos de ser auténticos, esta habilidad por completo se vuelve nula. El reclutador y en un momento dado el empleador se van a dar cuenta. Y en lugar de ser un punto a favor, puede ser un punto en contra. Porque entonces no soy yo la que se está vendiendo en esa entrevista. Y no soy yo la que le va a funcionar en esa vacante de trabajo. Bien, pasamos a la siguiente y en esta me voy a detener un poquito, o me voy a extender un poquito, por así decirlo. Trabajo en equipos multiculturales. La vamos a definir como capacidad de trabajar de manera efectiva con personas de diferentes culturas y orígenes, ¿sí? Y yo aquí le pondría, y más en una comunidad como la que estamos viviendo en nuestra universidad, diferentes culturas, orígenes y capacidades. En esta parte de trabajo en equipos multiculturales, y yo diría, y en equipos pues multidisciplinarios, inclusivos, diversos, etcétera. Lo vamos a ver en la habilidad siguiente, pero en esta me gustaría recalcar que se requieren varias cosas. Sí, habilidad de comunicación intercultural. Los jóvenes de hoy en día, como ustedes, se van a empezar a topar con muchos trabajos en donde van a ser híbridos o van a ser remotos. Y uno dice, pues está padre desde mi casa. Sí, nada más que ¿qué crees? Que tu cliente está en la India y él quiere una conferencia contigo a tus 3 de la mañana. Y al cliente no le puedo decir, no, a esa hora yo estoy dormido, ¿verdad? Es parte de tener equipos multiculturales. ¿A dónde me voy a abocar? Pues a lo mejor a lo que el cliente o a donde la mayoría esté. Si la mayoría está en Europa, pues yo latino, yo mexicano, me tendré que adaptar al horario de Europa o al horario de la India. Con las costumbres, ya sea religiosas, ya sea culturales, ya sea de cualquier tipo de mi cliente y de cualquier equipo multicultural. Entonces, decíamos, requiere habilidad de comunicación intercultural. También volvemos a la tolerancia, al respeto por la diversidad, lo cual, y por eso me quiero detener, también es una habilidad que ustedes tienen que empezar a desarrollar. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que hay generaciones como la X o incluso anteriores donde no existían muchas de las cosas que hoy en día vemos y que para ellos ni siquiera están en sus esquemas, tanto de diversidad como de inclusión. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos toda esta apertura para el respeto y para la tolerancia. Y esa viene de la mano con solución de conflictos y negociación. En ocasiones a ustedes les tocará solucionar un conflicto que se dé a la mejor de manera remota y en línea. Si empiezan a discutir 2 personas y todos estamos vía remota, pues en ese momento se tendrá que solucionar el conflicto. Y para eso
es muy importante que nosotros desarrollemos esta habilidad o esta capacidad de trabajo en equipos multiculturales. La parte de negociación y la adaptación a diferentes estilos de trabajo. Esa es otra que es súper importante y creo que va muy de la mano con la parte de que también vamos a hablar en estos webinars, del servicio en la educación en el siglo XXI. Los servicios en educación están cambiando radicalmente. Si nosotros vemos cómo era antes la escuela en tiempo de nuestros abuelos, luego en tiempo de nuestros padres y ahora en el tiempo de ustedes, veremos que es completamente diferente. Incluso los profesores no se adaptaban a estilos diferentes de trabajo. La forma de disciplinar a un grupo era completamente diferente. Y si yo tenía un alumno kinestésico que andaba por todo el salón, pues yo le decía, tú te sientas y escribes y te callas. Hoy en día esto va cambiando. ¿Y por qué lo marco aquí? Porque también en lo laboral es igual. Uno puede estar con colaboradores. Yo, que me dedico a recursos humanos, puedo estar dando un curso en una empresa donde estoy con puros adultos y de repente veo que hay alguno que ya se paró, que ya está tomando agua, que ya está platicando con el de al lado. Sí, yo me tengo que adaptar a ese estilo diferente, pero él también se tiene que adaptar a los estilos de las otras personas. Entonces, esta habilidad en lo personal, y por eso me quise detener, para mí es de las más importantes. Porque desafortunadamente esta habilidad es muy difícil que la logremos evaluar en una entrevista de trabajo. Esta se va a evaluar ya cuando estoy directamente en mi zona de trabajo y es donde ustedes van a evaluar. A lo mejor si yo ahorita les digo, oye, ¿podrías trabajar con alguien de la India? Pues sí, no veo por qué no. Pero a lo mejor ya en el día a día dices, no puedo, con tal cultura no puedo, o con tal persona por manera de pensar no puedo, y se vale. Se vale que yo diga, pues sí, lo intenté, no pude, pero que nosotros antes de solicitar ese trabajo y como habilidad laboral sepamos que de entrada esta es una habilidad que nosotros tenemos que ir desarrollando y que además no es nada más para ingresar al trabajo. Yo la voy a tener que ir desarrollando a lo largo de mi estancia en ese trabajo y en cualquiera de mi vida laboral a donde yo me mueva. Porque cada vez más vamos siendo, y ahí voy a usar la siguiente habilidad, ciudadanos digitales. Ciudadanos del mundo nos llaman ahora. Antes esa competencia ni siquiera existía. ¿Por qué? Porque pues no había esto de híbrido y por remoto, todo era pues trabajo presencial y todo era, vivo en Ciudad de México, pues es en Ciudad de México. Ah, la vacante es en Morelia, pues entonces significa que me tengo que ir a Morelia. La vacante es en India, pues entonces significa que me voy a tener que ir a la India. Hoy en día no es así. Soy ciudadano del mundo y soy ciudadano digital, pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para participar de manera segura, responsable y sobre todo, chicos, ética en el mundo digital. Se oye sencillo esta parte de ciudadano digital, pero son muchas cosas que hay que cuidar. Desde qué adjetivo pongo en una red social, desde cómo me dirijo a alguien en una red social, y es mi red social propia, ¿eh? O sea, ni siquiera estoy hablando de una red laboral, pero desde mi red social propia. ¿A qué me refiero con esto? Algunas empresas en recursos humanos utilizan o te piden que en tu currículum pongas tu perfil de Facebook, tu perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque se meten a tus perfiles para ver qué tipo de publicaciones haces,
qué tipo de publicaciones es lo que normalmente tienes para saber si es cierto que eres alguien que está más enfocado a la familia, alguien que es enfocado a los amigos. Ahí podemos ver muchos tipos de perfiles dobles o perfiles falsos o perfiles sospechosos, por así decirlo. Es una manera más de completar referencias, tanto personales como laborales. Entonces, a eso nos referimos con ser muy cuidadosos, incluso en qué publico en mis redes sociales. Yo debo publicar en todo momento algo que no tenga yo problema en que lo pudiera ver quien sea. Y a eso me refiero con la parte responsable y ética. Uno dice, pues es que es parte de mi privacidad. Sí, desafortunadamente, como habilidad laboral, también ya lo estamos utilizando para ver qué tan buen ciudadano digital eres. ¿Por qué? Porque si yo te voy a pedir que mandes un correo justamente de trabajo a otro país con otras creencias, yo tengo que asegurarme que tu comentario sea responsable y ético en todo momento. Que tu forma de redactar en un WhatsApp sea la correcta. Que no utilice yo ningún mensaje ofensivo o que sea falta de respeto para nadie. Y entonces esa se está considerando como una de las habilidades laborales más importantes de este siglo. Que antes no teníamos que hacer. Antes en una entrevista evaluábamos al personal y sabíamos cómo se iba a comportar. Hoy en día, desafortunadamente, con la tecnología no es así. Entonces ahora ya nos tenemos que fijar incluso en toda esta parte de digital, WhatsApp, redes sociales, etcétera. ¿Sí? Hay algunas incluso que hasta se fijan a qué publicaciones le estás dando like y a cuáles no le estás dando like. No solo lo que publican ustedes, sino qué tipo de contenido es el que tú estás utilizando para leer, para consumir. Bien, otro es la colaboración o lo que siempre se ha llamado como trabajo en equipo, que es la capacidad de trabajar en equipo de manera efectiva, utilizando herramientas digitales para compartir información, coordinar tareas y resolver problemas en conjunto. Estas se las puse, aunque ya la vimos un poquito, pero es trabajo en equipo, hablando en general. Esta es muy importante, trabajo bajo presión. Capacidad para mantener el desempeño esperado frente a situaciones de alta demanda, tensión o conflicto. Saber manejar el estrés sin sufrir algún tipo de daño a la salud física o emocional. El 80% de las publicaciones que ustedes van a ver cuando estén buscando trabajo van a decir saber trabajar bajo presión. Si nosotros desde ahorita en la universidad o desde ahorita antes de ir a una entrevista de trabajo no sabemos a qué nos referimos con trabajo bajo presión, vamos a decir, sí, claro que trabajo bajo presión. Y entramos y a la semana, no, está horrible esto, yo no lo quiero, es muchísima presión. Oye, yo te lo puse desde, ay no, pero nunca pensé que fuera tanta presión. A mí me dicen trabajo bajo presión y yo puedo entender, pues me van a estar presionando para trabajar en mis tiempos, para entregar en el tiempo acordado. No necesariamente es así. Quien haya trabajado en restaurantes o en cualquier cosa de alimentos y bebidas, en cualquier área de servicio, nos podemos dar cuenta que trabajo bajo presión es realmente eso que nos dice ahí. Situaciones de alta demanda, es decir, estoy frente a una parrilla y me piden 20 hamburguesas para la mesa X, sin olvidar que tengo otras 2 para tal mesa, otras 3. O estoy trabajando en un McDonald's y de repente llega una fiesta infantil y me piden 80 papas. ¿Cómo 80? ¿De dónde saco 80? Ese es tu problema. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que sacar
lo que me están pidiendo en la menor cantidad de tiempo posible, pero aquí lo más importante es sabiendo manejar el estrés. ¿Por qué? Porque si no sé manejar el estrés, tal vez saque yo las cosas, pero me puedo accidentar yo. Y entonces ya no es efectivo el resultado. O saco las cosas de mal modo y también el cliente se va a quejar. De nada me sirven mis 80 papas si la que me las entregó no me las entregó con una sonrisa y diciendo, disculpa la demora, aquí están tus 80 papas. Cuando a lo mejor por dentro estás, ¿por qué 80? ¿Por qué se les ocurrió venir ahorita, justo cuando estoy yo? Así es. Saber manejar el estrés. Y esto se puede dar en cualquier, ahorita di el ejemplo de alimentos y bebidas, pero se puede dar en muchos ámbitos. En recursos humanos nos ha llegado a tocar que se publica una vacante y de repente un día llegas y a las 9 de la mañana tienes 10 entrevistas y dices, pero ayer no había nadie y tengo a 10 personas y además tengo junta en 40 minutos. ¿Qué voy a hacer? Pues de entrada, no estresarte y decirle a tu jefe, ¿te acuerdas que tenía yo junta en 40 minutos? Pues ¿qué crees? Que llego tarde porque primero tengo que atender a mis 10 candidatos. O al revés, si urge la junta, ¿qué les voy a decir a mis candidatos? Todo es sabiendo manejar el estrés con el desempeño esperado frente a situaciones de alta demanda, tensión o conflicto. Cada quien en el área en la que esté, en el área en la que se vaya a dedicar, los abogados en tribunales, los contadores con las declaraciones anuales de impuestos y con la página del SAT, los ingenieros, los arquitectos en una obra, en todos los trabajos se va a dar este tipo de trabajo bajo presión. Los ingenieros en seguridad informática, pues igual, a lo mejor tienen una incidencia que tienen que resolver en ese momento, porque a tu cliente se le cayó el sistema de Cinépolis, o porque a tu cliente se le cayó el sistema de la empresa que quieras, y la operación sigue, y tú tienes que resolver la vulnerabilidad a como de lugar. Entonces, es muy importante que ustedes estén conscientes de esta habilidad de trabajo bajo presión. Trabajo bajo presión ya en la vida real no se parece nada al estrés de un aula, no se parece nada, profe, ¿me da chance de entregarlo mañana? Nada que ver. Tenemos ahí la situación real con una alta demanda y sin que nos afecte directamente a nosotros. Bien, y esto también tiene que ver con la siguiente competencia, que es efectividad personal. ¿A qué le llamamos efectividad personal? Proponerse un sentido, idear metas y responsabilizarse por el logro de ellas. Es decir, de entrada yo tengo que ver que yo soy efectivo en lo que me estoy proponiendo. Y a veces esta primera meta, ojo, a veces es encontrar trabajo, Es importante que ustedes sepan que una de las habilidades laborales del siglo XXI es justamente empleabilidad. Saber en dónde voy a buscar trabajo y si no hay, cómo voy a emprender algo para autoemplearme. Eso tiene que ver con efectividad personal. Implica cumplir con responsabilidad y de forma autónoma las tareas establecidas conforme a los plazos definidos. Esto es gestión de tiempo. Ojo, esta sí la pueden empezar a hacer desde que son universitarios. ¿A qué me refiero con esto? La gestión del tiempo tiene mucho que ver hasta en cómo me autogestiono para hacer mis trabajos y tareas escolares. Los mismos profesores vamos detectando en qué momento hay alumnos que les dejaste un trabajo para dentro de una semana y hay quienes a los 2 días te dicen, profe, ¿me revisa mi avance para ver cómo voy? Y se los revisas y dices, me lo voy a entregar en 2 días. Y hay quien
a las 11:50 de la noche del día anterior es: profe, es que mañana le tengo que entregar y no sé bien qué es lo que tengo que hacer. Perdón, tenemos una semana de estar gestionando esto. Tiene que ver con esta parte de gestión del tiempo. Y en la vida laboral, pues mucho más, porque además tendremos más pendientes, todos son urgentes y todos son importantes. Y no podemos llegar con el jefe una noche antes y decirle: ¿qué materia me dijiste que me tocaba dar mañana? ¿A qué grupo? ¿De qué semestre? Tiene que ver con la capacidad de gestión del tiempo. Y también requiere saber llevar a cabo esta parte de FODA. ¿Qué me está faltando a mí? ¿En qué soy fuerte? ¿Qué necesito saber? ¿Y qué sentido, qué meta me voy a proponer para responsabilizarme y lograr esa meta? Y la última habilidad que quisiera revisar es la de iniciativa y emprendimiento, en donde las empresas buscan personas que generen cambios y que sean innovadoras, que seamos capaces de desempeñarnos en medios cambiantes. Ojo, chicos, medios cambiantes, hablamos de muchas cosas. Pueden ser nuevas situaciones en general. Ahí está pandemia. Nadie sabía qué iba a pasar y de repente, de un día para otro, ¡pum!, ya nos regresamos de un puente a clases, ya estamos en casa y tenemos que empezar a aprender a resolver como empresa, como escuela, hasta como familia. Pueden ser proponiendo cambios para elaboración o mejora de productos o servicios. Me remito igual a la parte de pandemia. Las escuelas que ya tenían una plataforma, pues bueno, fue más fácil a lo mejor, porque yo ya ponía tareas en plataforma y ahora nada más lo que tengo que hacer es: ¿a qué hora le voy a dar clase a todos mis alumnos? Y decirles que todos se tienen que conectar y que ahora el profe, pues como nadie puede ir a la escuela, todos tienen que estar conectados. Fue una mejora en el momento, un cambio de reglas en el momento. Pero también puede ser una mejora a un producto o a un servicio de otra cosa. Por ejemplo, ahí está Netflix. Cuando Netflix apareció, Netflix le intentó vender su idea a Blockbuster. ¿Y Blockbuster qué dijo? ¿Digital? No, para nada, eso a mí no me interesa. A mi público, a lo que quiere es venir y rentar los videitos y no sé qué. No quisieron innovar. ¿Qué pasó? Blockbuster quebró y Netflix, que era una muy buena idea de elaboración o mejora de productos o servicios, pues ahorita está, no sé si sigue en el top 1, pero pues sigue siendo una de las mejores plataformas para todos los géneros y gustos. Tenemos que estar muy a las vivas, muy atentos a todo este tipo de innovaciones, de iniciativas y de emprendimientos. Implica también mucha tolerancia a la frustración, porque puede ser que lo que estemos pensando no funcione como lo estamos pensando, pero puede ser que funcione únicamente innovando algún aspecto o alguna parte de ese servicio. Implica también poder enfrentarnos de manera autónoma a situaciones nuevas, proponer recursos, ideas y métodos innovadores, pero sobre todo concretar las propuestas en acciones. A muchos chicos desde el aula igual les decimos, pues que se te ocurran cosas nuevas. No, pues se me ocurren muchas, pero pues qué flojera hacerlas. Concretar las propuestas en acciones y a lo mejor ponerlas en papel o ponerlas en una presentación, y sobre todo tener la iniciativa para ir y presentarlas ante nuestro jefe o ante alguna empresa, etcétera. Eso es lo complicado.
estas máquinas que les llaman las máquinas vending, donde nos dan las papitas o el café o todo esto, se le ocurrió a alguien que era pues para que los estudiantes o los empleados no tengan que salir a la tiendita de la esquina a comprar. ¿Qué pasaba con eso? Es pérdida de tiempo. El jefe se queja de que cada que alguien va a la tienda, pues se tarda 15 minutos. Pues mejor traigámosle la tienda aquí y alguien ganará dinero y yo gano tiempo para que mis empleados no se vayan. Fue una idea muy innovadora. No lo vemos, pues porque para cuando nosotros llegamos a este mundo ya existían esas máquinas. Pero para todos los que nos tocó toda esta innovación y todos estos emprendimientos, pues fueron guau, ¿no? O sea, ya tenemos maquinita. Cuando antes era de, tenemos que ir a la tienda. Por eso es importante que los jóvenes de hoy en día que están empezando a buscar trabajo tengan todas estas habilidades laborales aquí, muy a flor de piel. Que no se queden con esta zona de confort de, pues es que cuando yo nací ya existían las computadoras, ya existía el celular, todo lo tengo al alcance de la mano. Porque ¿qué pasa? Yo les he pedido a mis alumnos en aula, resuélveme tal concepto sin buscar en internet y sin usar el teléfono, y se quedan así como, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saco el concepto de manzana si no puedo buscar en el celular? Digo, les estoy poniendo un ejemplo demasiado simple. No les pongo definiciones tan simples. Pero si ahorita yo pido la definición de X cosa sin usar el teléfono ni internet, hay muchos que me dicen, no, pues no hay manera. Pues ¿cómo que no hay manera? Pues sale al pasillo y hay gente, ¿no? Pues le puedes preguntar a esa gente. Hay una biblioteca. En esta escuela no me ha pasado, pero en otras, de verdad, hay gente que me dice, ¿hay biblioteca? ¿Estás en una universidad? Claro que hay biblioteca. Es que no sé dónde está. Desde ahí, ustedes, los chicos de hoy en día están muy acostumbrados a todo resolverlo de manera inmediata y con algo que siempre tenemos en la mano. Entonces, esa es otra habilidad y con esta me gustaría cerrar. Tenemos estas habilidades del siglo XXI que tenemos que empezar nosotros a ver. Y todas tienen que ver un poco con el autoconocimiento. Muchas gracias.